Estimados, hoy nos vamos a introducir en la unidad 12 que habla sobre las afecciones musculoesqueléticas. Hay cosas asociadas inclusive con la unidad anterior, el politraumatismo, sobre todo el traumatismo de afecciones nerviosas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas que tienen relación. Ustedes, no sé si ustedes habrán tenido, digamos, una formación, digamos, de lo que es la fractura. De todos modos, ustedes vieron que en el apunte tienen un leve repaso, ¿no es cierto?, de acuerdo a la clasificación. Primero comenzamos hablando, digamos, de la estructura del hueso, siempre hablando del hueso largo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ustedes vayan a una clínica en donde haya una persona fracturada, les van a encontrarse con un diagnóstico que tiene que ver, digamos, con la ubicación de la fractura en ese miembro. Entonces, ustedes van a ver, de acuerdo a lo que tienen en el dibujo, que la parte de arriba, digamos, del hueso es la epífisis, donde termina, digamos, la curvatura, digamos, del hueso es la metáfisis, y después la estructura a lo largo, digamos, la longitudinal, esa es la diáfisis. Porque van a encontrar, por ejemplo, fractura medio diaficiaria de fémur, por ejemplo. Entonces tienen que saber de dónde sale la medio diaficiaria, o sea, la parte medio de la diáfisis. Bueno, para que ustedes tengan más o menos una idea de la estructura del hueso. Fractura es la pérdida de continuidad normal de una sustancia ósea. Esa es la única concepto que vamos a tener, bien cortito, sobre la pérdida de continuidad de la sustancia ósea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, de acuerdo a eso, una clasificación. Yo les digo lo que dice acá y después lo vamos a detallar cada uno. Dice, existen varios tipos de fracturas que se pueden clasificar atendiendo a los siguientes factores: el estado de la piel, la localización de la fractura en el propio hueso, trazo de la fractura, tipo de desviación de los fragmentos y mecanismos de acción del agente traumático. Entonces, de acuerdo al estado de la piel, pueden ser cerradas, las fracturas pueden ser cerradas, que son aquellas en que la fractura no se comunica con el exterior, ¿no es cierto? Eso es como simplemente eso, y la piel no se ha dañado. Las fracturas abiertas o expuestas, por todo lo contrario, son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista, o sea, sobresale el hueso para afuera y actúa desde adentro desgarrando los tejidos y la piel, de modo que la fractura queda en contacto con el exterior. Normalmente estas fracturas son las fracturas que nosotros calificamos como contaminadas. Las fracturas cerradas, como no ha tenido, digamos, un contacto con el exterior, serían fracturas más limpias, ¿no? Pero ya una vez que son expuestas, es contaminada. Por eso acá tenemos muchas veces en los hospitales fracturas de pacientes, digamos, que vienen con, por lo general, traumatismo originado por accidentes de motos, por ejemplo. Y bueno, algunos vienen ya con fracturas abiertas, entonces ya están contaminadas. Entonces, según el trazo de fracturas, van a ser transversales, quiere decir, digamos, así en forma horizontal, en relación al hueso. Después van a tener, digamos, oblicuas, en forma inclinada, digamos, longitudinales a lo largo del hueso, con minutas, que hoy quiere decir que hay múltiples líneas de fracturas con formación de numerosos fragmentos óseos, es decir, cuando el hueso se ha destruido por el golpe, ¿no? Empiezan a caer, digamos, trocitos de hueso, esos son conminutas. Después, incurvación diaficiaria, la incurvación, digamos, del hueso de la diáfisis, que no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que no se ha producido un aplastamiento de las pequeñas tubérculas. Bueno, bien. Y en tallo verde, que es la que normalmente nosotros conocemos en los niños, ¿no es cierto? El hueso está incurvado en su parte conversa y se observa una línea de fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso. Normalmente en tallo verde el hueso del niño, digamos, es más frágil, más flexible, entonces a veces es más difícil que se fracture, ¿no? Bueno, después ustedes van a tener, según la desviación de los fragmentos, que pueden ser anguladas, es decir, de esta forma, ¿no es cierto? Dos fragmentos en que se ha quedado dividido el hueso a causa de la fractura,
que forman un ángulo. Yo después, si encuentro, digamos, una foto para mostrarles, se las voy a pasar para que podamos distinguir, digamos, cómo se presentan las distintas formas de fractura. Con desplazamiento lateral, es decir, hacia un costado, es decir, cuando el hueso se separa, digamos, se produce esto, ¿no es cierto? Es un desplazamiento lateral. Entonces, o a cabalgadas. Cuando es a cabalgada quiere decir que está encima el hueso del otro, ¿eh? Se separaron en forma lateral así, y a cabalgada esa forma. Eso es a cabalgado. Bien. Según el mecanismo de producción, puede ser directo. Dice, la fractura se produce en el punto sobre el cual ha actuado el agente traumático, ¿no es cierto? Por ejemplo, fractura de cúbito por un golpe fuerte en el brazo, por ejemplo. Después, traumatismo indirecto. La fractura se produce a distancia del lugar donde ha actuado el agente traumático. Por ejemplo, fractura de codo por una caída sobre la palma de la mano, o sea, la que hizo el sostén, la palma de la mano, pero se fracturó el codo. Y contracción muscular brusca, o sea, en deportistas sobre todo, y en personas con gran desarrollo muscular, se pueden producir fracturas por arrancamiento óseo al contraerse brusca y fuertemente un músculo determinado. Bien. Después van a existir otras afecciones que también comprometen la movilidad y causan dolor, como puede ser la luxación, y esto es importante que lo tengamos en cuenta también, qué es la luxación, que es la separación permanente de dos partes de una articulación, sobre todo de una articulación, es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, ocasionando la separación de los extremos de dos huesos conectados. Por ejemplo, que el hueso, supongamos el hueso de la tibia y peroné, se desplacen de la rodilla, ¿no es cierto? Entonces eso es una luxación. Y el esguince, que es muy habitual también que gente que se esguince, es una lesión traumática de los tendones, músculos o ligamentos que rodean una articulación. Bien, eso es más o menos para que tengamos en cuenta, y yo les digo, ya les voy a subir algún material donde puedan ver el dibujo de cómo se presentan los distintos tipos de fracturas para que ustedes lo puedan distinguir. Y acá lo que importa que tengamos bien en cuenta, aparte de lo que les he dicho, es a saber cuáles son los signos y síntomas de las fracturas. Entonces, el dolor es lo primordial, es lo primero que va a sentir la persona cuando se ha fracturado. O sea, les dice, es el síntoma capital, suele localizarse sobre el punto de la fractura. Bien, que puede aumentar en forma notable. La impotencia funcional, ¿qué quiere decir? Que el paciente no puede movilizar ese miembro fracturado. Impotencia funcional, incapacidad de llevar a cabo las actividades en las que normalmente interviene el hueso. Ahí les habla un poco el concepto. La deformidad del miembro afectado depende del tipo de fractura. Algunas fracturas producen deformidades, característica cuya observación basta a los expertos para saber que el hueso está fracturado y en qué lugar. Normalmente puede ser una fractura cerrada, pero vamos a ver que hay una especie de bulto, por así decirlo, o una elevación dentro de la pierna o del brazo, que se puede sospechar, digamos que hay una fractura que no ha llegado a ser expuesta porque no ha perforado la piel, entonces eso va a ocasionar una deformidad. Todo ese traumatismo va a producir un hematoma, es decir, nosotros vamos a ver la persona que tiene muy morado, muy hinchada la zona, digamos, entonces ese hematoma es porque produce una lesión en los vasos, ¿no es cierto? Entonces hay vasos que sangran y se produce eso moreteado, por así decirlo, que normalmente lo conocemos así. En muchas ocasiones también se puede presentar fiebre, entonces no es capital de que la fiebre tenga que existir en una paciente fracturado, pero bueno, es importante que tengamos en cuenta también a la hora de tener un fracturado en nuestra atención de saber si hace fiebre, porque también puede estar haciendo en ese momento comenzando con una infección. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de las fracturas? La formación del callo óseo. ¿Qué es esto de la formación del callo óseo? Supónganse que el hueso quedó acabalgado, así, subiéndose un hueso al otro. Entonces, si ese hueso no se lo reducir es tratar de llevar al hueso, alinearlo y dejar las dos superficies, digamos, que queden enfrentadas.
Cuando está cabalgado el hueso, entonces al reducir el hueso hay que llevarlo a esta posición. ¿Para qué? Para que no se forme un callo óseo allí, porque allí, como hay sustancia todavía, cuando se separó el hueso, hay sustancia, se puede soldar, por así decirlo, muchas veces decimos con esta expresión, o osificar, que sería lo correcto. Entonces después hay que romper ese hueso para volverlo a alinear. Entonces esa es una de las complicaciones que puede pasar cuando no se atiende la fractura a tiempo, ¿no? Bueno, las lesiones de los vasos sanguíneos, que es muy común que pueda ocurrir, los estiramientos por compresiones, roturas nerviosas, en fin. Cuando la fractura ha sido articular puede dejar como secuelas la artritis, la artrosis, la rigidez posterior de la articulación, y las fracturas que afectan el cartílago de crecimiento en los niños pueden ocasionar la detección del crecimiento del hueso fracturado. Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento del fracturado? Acá es importante tener en cuenta esto. La inmovilización del lugar fracturado con férulas. Por ejemplo, cuando el paciente se fractura en la calle, el servicio de emergencia siempre tiene férulas que son ortopédicas, para poder acomodar y alinear ese miembro hasta llegar hasta el hospital, que se va a hacer, digamos, el tratamiento correspondiente. Aliviar el dolor. En muchos casos de este tipo de fracturas se utiliza mucho la morfina. Ya veníamos hablando de ella, entonces se utiliza, por ejemplo, se diluye una ampolla y se suele colocar media ampolla diluida, digamos, para tratar el dolor de comienzo, ¿no? Hay que evitar también la manipulación innecesaria o dolorosa que intensifique los síntomas. Eso también es importante. Y después vamos a tener varios sistemas de inmovilización. El cabestrillo, que es el que ustedes han visto siempre, que se coloca acá, inclusive a veces un pañuelo, o a veces también ya viene la férula ortopédica, el cabestrillo que mantiene cuando es la fractura de tibia y peroné, porque lo que tenemos que evitar es que el brazo caiga, por ejemplo, cuando es en el brazo, para que no emigre, digamos, tanta sangre al miembro, digamos, a la mano, y que pueda hincharse. Entonces, bueno, de esta forma mantenemos, digamos, la forma correcta, digamos, en un paciente que está fracturado en el brazo, por ejemplo. El entablillado o férula ortopédica. Normalmente hay férulas ortopédicas, el entablillado casi ya no se usa más, eso se hacía en el campo anteriormente. Cuando un paciente se quebraba, entonces agarraban un trozo de palo, una tabla, y ahí le ataban con una sábana para poder trasladarlo al paciente. Bueno, esos eran recursos, digamos, de fuerza mayor. El apósito de yeso es lo otro. Una vez alineado el hueso, una vez hecho la reducción que se dice del hueso, cuando se los enfrenta así al hueso, se hace el enyesado. El enyesado tiene sus características que son muy necesarias, digamos, para poder mantener el hueso inmóvil, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese yeso, cuando empieza a fraguar, cuando empieza a secar, si está muy ajustado, puede producir obstrucción, digamos, de la circulación, lo que vamos a denominar después como síndrome compartimental. Entonces, por eso es muy importante el control de lo que es el control del hueso, de la circulación, de la temperatura. Por eso ya vamos a avanzar un poquito más en lo que es los cuidados de enfermería. Y después vamos a tener, digamos, otro tipo de férulas que son muy necesarias también para el alineamiento del hueso, como son los fijadores externos, que bueno, eso ya es una intervención quirúrgica, y la tracción esquelética, que ustedes la van a ver, ustedes tienen inclusive un dibujito allí en el libro, en donde está la férula de Brown, y hay otro tipo de férulas también, pero bueno, ya lo vamos a ver a eso un poco más en detenimiento. Esto es un poco como para introducir la unidad, y después vamos a ahondar mejor en esto. Nos estamos viendo.